Perfecto, pues yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, pues realmente me da mucho gusto darle la bienvenida a todas y todos los que nos siguen el día de hoy, esta noche. Realmente es un placer poder estar en esta discusión con grandes amigos y grandes aliados del programa de jóvenes Comexi. Yo soy Jorge Armijo, secretario ejecutivo del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la red de jóvenes líderes en temas internacionales más importante del país, con presencia en más de 12 ciudades del mundo. Y es en el marco de una iniciativa denominada US Mex Insight que lanzamos una serie de actividades y encuentros de alto nivel, justamente para analizar y discutir los desarrollos en torno a la contienda electoral en Estados Unidos, pero también para comenzar a dilucidar el escenario que se avisora justamente para después del próximo 3 de noviembre, una jornada que pues parece indicar que será histórica. Ya hemos tenido varios indicios de que así lo será, y es justamente con este propósito que el día de hoy tenemos el webinar intitulado Certezas en la relación México-Estados Unidos ante la incertidumbre electoral, donde conversaremos con nuestra querida Mariana Campero, con Eric Martin y por supuesto con Enrique Perret, que nos acompaña el día de hoy. Sean muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Para iniciar la discusión, me complace también darle la bienvenida a Nuria Palou, quien es asociada muy destacada del PJ Comexi y muy querida. Y para ello, antes de cederle el uso de la voz, quiero hacer una breve introducción de su experiencia. Nuria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la European Masters Program in Human Rights and Democratization, con especialización en Justicia Transicional por la Universidad de Zagreb. Es integrante del colectivo Seguridad sin Guerra y colabora en el think tank Justicia Transicional MX. Es parte del Youth Advisory Council de la US Mexico Foundation, que nos acompaña como aliada el día de hoy, y por supuesto asociada del programa de jóvenes. Nuevamente, Nuria, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañan el día de hoy, que nos siguen a través también de nuestra cuenta de Facebook y Twitter. Sin más, te cedo el uso de la voz y espero que sea una jornada sumamente interesante. Muchísimas gracias, Juan Ernesto. Y bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y al PJ Comexi por invitarnos a este diálogo. Y a mí me gustaría empezar a presentar a nuestros panelistas de la mesa de hoy. Voy a empezar con Mariana Campero, quien es maestra y expresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, asociada senior del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que es CSIS, por sus siglas en inglés, y además colabora como columnista en el diario El Heraldo. Muy buenas tardes y mucho gusto por tenerte. Al contrario, es un placer estar aquí, de verdad me da muchísimo gusto. Buenísimo. También se encuentra con nosotros el maestro Enrique Perret, quien es director de la US Mexico Foundation. Anteriormente se desempeñó como director regional para Norteamérica, para ProMéxico, Agencia Federal de Promoción Comercial, y colaboró en esta institución por más de una década, desempeñando diversos cargos. Muchas gracias y bienvenido, Enrique. Gracias, Nuria. Perdón que tenía el mute. No te preocupes. Y por último nos acompaña Eric Martin, quien es corresponsal de Bloomberg News, basado en Washington, D.C., quien cubre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Comercio, América Latina. Anteriormente estuvo 8 años en México cubriendo la política tanto económica como monetaria de las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Me gustaría también señalar que la participación de Eric en este encuentro del US Mex Insight está enmarcada dentro de su trabajo periodístico en Bloomberg y no representa ningún tipo de posición personal de nuestro invitado. Muchas gracias y Eric por acompañarnos. Muchas gracias, Nuria. Agradezco mucho la invitación. Buenísimo. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos esta mesa sobre las certezas en la relación México-Estados Unidos ante la incertidumbre electoral. Les pido una disculpa, pero por lo visto aquí en la calle en donde vivo hay
lo que nunca ha sucedido de verdad en la historia de la pandemia. Les pido una disculpa enorme por el ruido que escuchan aquí, por aquí atrás. Bueno, me gustaría hacer el primer saque general sobre el balance de cómo ven a 6 días de la elección, qué hace esta campaña atípica, algo que los haya sorprendido de los dos candidatos, que hay mucho que nos ha sorprendido, yo creo que desde tanto en los debates como en la campaña como tal. Y bueno, pues digamos un poco su perspectiva general. Me gustaría empezar contigo, Enrique, que ya que estás en Washington, un poco sobre tu perspectiva. Gracias, Nuria. Y pues un gusto estar aquí con Eric y con Mariana. Con Eric ya he participado en varios, en otros webinars. Con Mariana es la primera vez y estoy seguro que nos vamos a divertir. También, pues gracias a Jorge y a todo el PJ Comexi por invitarme. La verdad es que están haciendo cosas muy padres, muy divertidas, diría yo. En política pues hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? Si no se sufre mucho, la verdad. Hay tantas cosas negativas que de repente hay que disfrutar. A ver, a mí lo que me han tocado ya varias elecciones en los Estados Unidos. Definitivamente lo que más me está gustando de lo que veo hoy es evidentemente la energía en ambos partidos, ¿no? A lo mejor energías muy distintas, la energía del votante por Trump y la energía del votante demócrata, ya sea por Biden o anti-Trump, pero vaya, los números lo dicen todo y luego cuando te vas a los estados, pues lo ves una energía brutal, ¿no? En números generales, pues ahorita estamos viendo 72 millones de votos anticipados, ¿no? Estos votos tempranos, que ya sea por mail, ¿no? O ya sea por un voto presencial en las casillas autorizadas para hacer un voto presencial en casi todos los estados. 44 estados, si no mal recuerdo, son los que permiten voto temprano. En el 2016 fueron 46 millones, hoy tenemos 72. Ahora, evidentemente hay dos razones muy grandes por las cuales la gente está saliendo a votar. Una, pues por el miedo a la pandemia, y lo están haciendo de manera anticipada y mandan principalmente por mail. Creo que son como 40 millones por mail y 30 millones presenciales. A lo mejor Eric trae los números mucho más exactos, pero no podemos negar que hay una energía allá afuera brutal. Ahora, cuando te vas por los segmentos, los jóvenes, ¿no? O sea, menores de 40 años, hay una energía brutal. Y ahí un question mark para mí es qué va a pasar con los republicanos. Históricamente lo que veíamos, con el Partido Republicano, históricamente lo que veíamos es que los jóvenes, y todavía me considero joven, estoy en esa línea de los 40, arrancábamos en la vida política muy idealistas, con ciertas posiciones, etcétera. Entonces, regularmente comenzabas demócrata y a medida que ibas creciendo, te volvías un poquito más conservador y te ibas del lado republicano. Los jóvenes, había una migración de muchos jóvenes de los demócratas a los republicanos. Ahora no está sucediendo eso, ¿no? Los jóvenes se están quedando en el partido demócrata y con sus posiciones, que son, pues, a veces posiciones muy radicales, ¿no? Pero bueno, los vemos sumamente activos. Los hispanos también, ¿no? Que para mí, pues es un grupo impresionante, ¿no? Este grupo al que se le llaman tanto el gigante dormido. Hoy es la primera vez en el que, pues este gigante dormido, los latinos tienen más votantes elegibles que los afroamericanos. Creo que 38 millones contra 36 millones de votantes. Pero bueno, aún así es mucho mayor digamos, el potencial hispano. Y lo estamos viendo en estados como el de Texas, en donde ya hay un registro de casi 7 millones de votos anticipados. Y vamos a ver, pues, si el voto latino y el voto joven en Texas permite que haya un cambio. Ese es, vaya, para mí de las cosas más interesantes, ver a la gente muy, muy energizada por temas muy particulares. Me parece que los republicanos sí hubo una energía al menos especial y bastante fuerte con el nombramiento de la nueva juez Amy Barrett. Me parece que esa posibilidad que se les abrió a los republicanos hace un mes de poner a una persona más en la Suprema Corte, vaya, sí, fue algo que motivó mucho a los republicanos, como también ha habido por ahí otras cosas que ha motivado muchísimo a los demócratas
a estar allá afuera. Me parece que eso es de lo que más, yo empezaría por ahí, Nuria, es de lo que más me ha llamado la atención para, hay que decirlo, para bien, en positivo, ¿no? Claro, te agradezco mucho y creo que también el tema del voto latino o el voto hispano, creo que es algo que hay que poner sobre la mesa en esta mesa. También le quiero pedir una disculpa a Jorge, de verdad me puso histérica el tema del claxon y le cambié el nombre así. Y Jorge, de verdad, muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa. Y me gustaría ahora pasarle la palabra a Mariana para más o menos saber un poco sobre tus primeras impresiones y bueno, lo atípica que ha sido esta campaña, pues en pandemia, digital y con un presidente como Trump actualmente. Claro que sí. Buenas noches a todos y de verdad nuevamente un enorme placer estar aquí con ustedes. Bueno, todo parece indicar que Trump puede perder en grande en las elecciones del próximo martes. Las encuestas le dan a Biden un margen de entre 7 a 11%, dependiendo de cuál estemos viendo. Y lo que también se vislumbra es que puede haber una ola azul en donde los republicanos puedan también perder el Senado. En estos escenarios se eliminaría el contrapeso que es el Senado en Estados Unidos, y a mucha gente le preocupan algunas de las políticas muy progresistas de los demócratas. El plan económico de Biden consiste principalmente en aumentarle los impuestos a los ricos, en aumentar las regulaciones, en aumentar el número de estímulos para la economía y en darle un gran énfasis a las energías limpias. En los últimos 3 días, los mercados financieros se están poniendo muy nerviosos y van a la baja. Lo anterior se debe principalmente a que ya se ve la victoria de Biden y que esto esté empujando a que el plan de rescate económico de COVID, este tercer plan que se estaba negociando, se puede empujar hasta enero, lo cual quiere decir que la gente no va a recibir cheques si bien les va hasta enero. Hasta hace tan solo un par de meses, de los 35 escaños que se compiten en el Senado en estas elecciones, habían 5 escaños que parecían estar en riesgo para los republicanos. Hoy se habla ya de 10, y estos son Maine, Colorado, Arizona, Michigan, Alaska, pero también estados tradicionalmente republicanos como Carolina del Norte, Montana, Iowa, Georgia, Kansas. Incluso se menciona un estado que ha sido republicano por muchísimos años, que es Texas. Sin embargo, creo que es importante que recordemos aquí que ya nos hemos sorprendido antes, por lo que a pesar de lo que digan las encuestas hoy, sí existe la posibilidad, por más baja que sea, de que pueda ganar Trump los 270 colegios electorales que necesita para ser reelecto. También existe un escenario de que el margen de victoria que le están dando hoy a Biden sea mucho menor a lo que se anticipa y por lo tanto se puede llegar a materializar el peor de los escenarios, que es que no tengamos un ganador claro la noche del 3 de noviembre. Hoy el Economist le da a Biden el 95% de probabilidad de victoria. Pero quiero recordarles un encabezado del Economist de septiembre de 2015 en que predijo, y ahora sí, I'm quoting, Donald Trump is not going to be the next president of the United States. Entonces, en un contexto tan incierto como el que estamos viendo hoy, creo que es muy difícil hacer predicciones, pero lo que sí parece que es muy claro es que lo que era prioritario en la mente de los votantes hace un par de meses ha sido totalmente opacado por 3 megacrisis: la económica, la de salud y la social. ¿Qué factor de estos pesará más en la mente de los votantes el 3 de noviembre? Yo creo que está por verse. Hay muchos puntos, algunos de ellos mencionó Enrique y creo que es importante recalcarlos, que son importantes y tan siquiera yo los quiero tener en mente de cara a estas elecciones. El primero es uno que Pew Research nos indica que más de la mitad de los americanos se dice estar mejor económicamente hoy que en el 2016, y esto es a pesar de la pandemia. Hay otro punto. 5 veces este año, Wall Street Journal y NBC hicieron una encuesta preguntándole quién sería mejor para manejar la economía. Consistentemente, las 5 veces escogieron a Trump por arriba de Biden.
Más de 60, 70 millones de personas ya votaron. Y tradicionalmente escuchamos que esto puede beneficiar a los demócratas, pero también lo que estamos viendo es que este número de votantes no solamente es en las ciudades donde tienden a beneficiar a los demócratas, pero también en las zonas rurales que tienden a beneficiar más a Trump. Ya lo mencionó Enrique, habrá una participación récord este año. Se estima que más de 20 millones de personas adicionales a lo que votaron la vez pasada van a votar. Hay una demografía evidentemente mucho más diversa. Hoy, a nivel nacional, 1 de cada 3 votantes ya no es blanco, comparado con una cuarta parte en el 2000. O sea, ya lo mencionó Enrique, los latinos por primera vez hoy es el bloque no blanco de mayor tamaño. Y yo creo que lo vimos claro, en estas elecciones estamos viendo que el presidente Trump, su mensaje tan hostil anti-inmigración, anti-mexicano, está mucho más moderado, lo cual ciertamente le está, se está diciendo, bueno, los latinos pueden contar a mi favor también. Y yo creo que un punto clave aquí es lo que mencionó también Enrique, la confirmación de Amy Barrett. Es una juez conservadora, es la tercera juez que Trump logra nombrar en la Suprema Corte de Justicia, cambiando con esto el balance de la Suprema Corte de una corte más liberal hacia una conservadora. Hoy hay 6 jueces conservadores contra 3 liberales. Y hay que recordar un dato importante. Hay 60 millones de evangelistas en Estados Unidos. Tener otra juez conservadora es un gran regalo que Trump les dio. Entonces, para concluir aquí, realmente yo creo que hay muchos factores que tan siquiera en mi cabeza me ponen muchos puntos de interrogación y me hace cuestionar si ese encabezado del Economist va a ser el mismo que vamos a tener en esta ocasión. Buenísimo, muchas gracias, Mariana. Creo que coincido contigo que todavía no cantamos victoria. Exacto. Respecto a esto. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte a ti, Eric Martin, ¿cuál es tu visión sobre esto y por dónde comenzamos? Tú que tienes un poco también muy claro el tema del voto duro y el voto anticipado. Sí, Nuria, muchas gracias. Y yo pienso que los puntos que destacaron Mariana, tanto que Enrique, son muy buenos esos puntos. Todos hemos visto esta película al pasado, ¿no? En que llegamos al día electoral pensando de que el candidato Trump seguramente va a perder. Pensábamos muchos lo mismo en el 2016, a pesar del hecho de que hoy la ventaja que la encuesta nacional da a Biden en el voto popular es casi 2 veces el tamaño de la ventaja que tenía Hillary Clinton en el año 2016. Pero yo pienso que es muy importante recordar que el presidente Trump tiene toda la posibilidad para todavía ganar esta elección. Y lo que sabemos que fue muy difícil, muy complicado para las agencias de opinión en el 2016 fue predecir al padrón electoral. Sabemos que en el 2016 había un voto, decimos un voto secreto a favor del candidato Trump. Quienes fueron la gente blanca que no quiso decir al encuestador que iban a votar a favor de Trump, pero sí lo hicieron. Entonces, hay un peligro de que puede repetir este padrón, ¿no? A pesar del hecho de que todos los encuestadores están intentando a incorporar esta parte del electorado, también llevan 4 años intentando levantar y empujar a la participación por cuál es su base, básicamente su base, quienes son las personas blancas sin educación superior, sin educación de licenciatura. Decimos a veces, ese es como clase trabajador, pero en algunos estados todavía podría ser clave esa parte de la población. Entonces, en el 2016 había mucha crítica del candidato, mucha crítica o mucha comprensión retrospectiva
de la candidata Hillary Clinton, que en las últimas semanas de la campaña estaba demasiado enfocada en intentar expandir al mapa electoral, pasando mucho tiempo haciendo mucho campaña, por ejemplo, en Arizona, que ya no fue a Wisconsin en los últimos días de la campaña. Hay también un peligro allá de que el candidato Biden podría estar repitiendo este error. No sabremos hasta después de la elección. Si después de la elección el candidato Biden gana, por ejemplo, en estados como Georgia, en un estado en donde un candidato demócrata no ha ganado desde 1992, la primera campaña del presidente Clinton, el candidato Biden va a parecer muy bien la estrategia. Si pierden allá o pierden también en Pensilvania, un estado que es vecino de su estado donde ha vivido durante varias décadas y de hecho su estado natal, Pensilvania, en Scranton. Si pierden ese estado y pierden Wisconsin o Michigan, van a haber muchos reclamos y muchas críticas de esta estrategia de pasar más tiempo en lugares como Georgia, como la Florida. Esta campaña ha sido bastante estable en la dinámica entre el candidato Biden y el candidato Trump. Siempre estábamos esperando que hacia el cierre de la campaña íbamos a ver algún cierre en la ventaja del candidato Biden a nivel nacional. Pensábamos que iba a cerrar esta brecha entre los dos candidatos. En el voto popular no hay mucho señal de eso, ¿no? No hemos visto que el vicepresidente Biden ha perdido su ventaja. Todavía los modelos predigen, por ejemplo, que hay un casi 90% de probabilidad o posibilidad de victoria. Y eso en parte yo creo es debido a la pandemia. El mensaje del vicepresidente Biden ha sido consistente, que él es más responsable para manejar la pandemia, que el presidente Trump no tiene estrategia, no tiene un plan para enfrentar a este fenómeno y que una apuesta de que ese fenómeno sería el fenómeno dominante para la campaña, más que las cuestiones económicas, por ejemplo, o los tradicionalmente importantes para el electorado o para los demócratas, por ejemplo, el cambio climático. Todo ha sido superado por la pandemia. Y ese mensaje del vicepresidente Biden desde empezó la pandemia, desde febrero o marzo, de que él tiene una estrategia más responsable, más inteligente para enfrentar la pandemia. Las encuestas sugieren que todavía el electorado cree este mensaje. Este es en una gran parte responsable para la ventaja que mantiene, ¿no? De que el electorado confía más en su manejo de la pandemia que en el manejo actual del presidente Trump. También Justo tomando este tema y como para seguir para la siguiente pregunta, leía hoy en la mañana que los 3 estados que más han ido a votar es Texas, California y Florida, lo cual también hace muy interesante esta dinámica, ¿no? Y creo que mucho lo hacen por el tema de la pandemia, pero son pues 2 estados, pues, sobre todo Florida y Texas, que pues no sé, que me asemejan siempre como a un dominio un poco más republicano y que normalmente pues no creen que el virus existe, ¿no? Entonces sí se me hace algo como gracioso que estos estados sean tan consistentes y que estén llegando a porcentajes muy altos de votación anticipada. Entonces, bueno, justo para retomar un poco... Pero, Nuria, si me permites nada más continuar tu punto, yo creo que tienes toda la razón, pero lo que me sorprendió con esto es que en Texas lo que hemos visto, o lo que se está reportando es que la gente que está saliendo a votar le está dando una expectativa a los demócratas de que, a lo mejor tenemos una oportunidad en Texas, ¿no? Ya veremos si sí o si no, porque falta todavía muchísima votación. Pero tan siquiera como que les dio un poco de optimismo. Y en Florida lo contrario, o sea, hoy vimos unas encuestas en donde vuelven a poner al presidente Trump a la cabeza de Biden. Entonces, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que la gente está saliendo a votar no necesariamente es a favor de un partido del otro.
Así es. Y más siendo lo complejo que es votar en Estados Unidos, ¿no? O sea, entiendo que los ballots son muy complicados de llenar, que también hay un voto anticipado que se ha mandado vía correo. Entonces, como que este papel va a ser interesante. Y bueno, justo para llegar a este punto, me gustaría formular la siguiente pregunta. Pues más de 70 millones han enviado su voto anticipado. ¿Qué podemos esperar de la jornada y sobre todo de los días posteriores? O sea, me interesa mucho su visión sobre los días posteriores a el 3 de noviembre. Me gustaría comenzar contigo, Mariana. Pues mira, yo creo que, claro, dependerá mucho de cuál sea el resultado que tengamos el 3 de noviembre, ¿no? O sea, si vemos a un Biden con un margen de victoria aparentemente como de 5 o 6%, o sea, ese margen tan grande hace que ya no haya ninguna duda en el colegio electoral, o sea, que va a tener una victoria contundente en el colegio electoral, aún aunque falten muchos votos de contar, ya, o sea, el margen es tal que no hay vuelta atrás, o sea, que el presidente Trump ya no podría decir fraude o ya no podría desacreditar las elecciones. Realmente los estados podrían declarar victoria con un margen de ese tamaño. Yo creo que el escenario más complicado sería que haya un margen muy, muy pequeñito y como hay muchos votos que todavía van a estar llegando, o sea, la ley en algunos estados, no en todas, es si tu sobre tiene el sello de que lo pusiste en el correo el 3 de noviembre, todavía puede ser contado. Entonces, en algunos estados los votos van a seguir llegando días después de la elección. Entonces, cuando el margen es muy pequeño y un estado o un condado no puede declarar victoria, entonces cuando tenemos que esperar a que lleguen esos votos. Y en un escenario así es cuando el presidente Trump puede decir, bueno, son los votos por correo, que ya sabemos que él está desacreditando la votación por correo y dice que es fraude. Entonces, yo creo que en un escenario de un margen tan chiquito es donde podemos tener un escenario que podría llegar a ser muy complicado, que los dos declaren victoria, que el presidente Trump diga que fue fraude, ¿no? O sea, en un país como Estados Unidos quizás son situaciones que nunca nos hubiéramos planteado, ¿no? Perdón, el micrófono. Buenísimo, Mariana. Pues me gustaría un poco saber qué opinas, Enrique, qué dices, siguiendo un poco el tanto de Mariana como de Eric. Sí, mira, históricamente se dice en los Estados Unidos que entre más votos haya, favorece al Partido Demócrata, ¿no? Mariana ya decía, en el 2016 votaron 139 millones de personas, 2020 se esperan 160 millones, 21 millones más de votantes, entonces esperaríamos que haya más votantes demócratas. Yo todavía dudo en en algunos estados y en general. Me parece, Eric lo decía, este voto silencioso o este votante de closet, digamos, que a lo mejor puede estar diciendo una cosa hoy y hace otra cosa el día de la elección o hizo otra cosa en la boleta. Incluso le dijo a su esposa que iba a votar por Biden y votó por Trump o viceversa. ¿Y por qué se da esto? Y a veces lo olvidamos, ¿no? Porque yo sí creo que el votante americano vota más por los temas que le importan que por el candidato. Evidentemente, Trump eclipsa esto, ¿no? Porque es un candidato, vaya, enorme, que está todo el día gritando, vociferando y en la tele. Pero al votante sí le importa el aborto o el antiaborto, sí le importa los impuestos o los no impuestos, sí le importa el cambio climático o el oil and gas, sí le importa, vaya, muchos temas. Y creo que hay algunos temas que en el corazón o en la mente de muchos votantes es mucho más fuerte que lo otro, ¿no? Entonces, a ver, si Biden está en contra del fracking y del oil and gas, y yo vivo en Ohio, en Pensilvania, y toda la vida mi familia ha vivido de eso, aunque odio a Trump, quiero al Partido Republicano, ¿no? Y me parece que a veces perdemos esto, ¿es Trump o los demócratas?
pues no es tan así. O sea, hay tantos temas entrelazados que yo creo que el votante a veces lo minimizamos a quién te gusta más, ¿no? Rojo o azul. Pues no es así, incluso el hispano, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimos más hispanos que coinciden con la visión republicana que con la visión demócrata. Históricamente, ¿no? Por el Tratado de Libre Comercio, por un tema mucho más conservador, católico, familiar, por los estados en los que llegaron primero, como es el caso de Texas o la Florida. Entonces, me parece que hay muchas cosas que todavía no, vaya, una encuesta no alcanza a medir. Ahora, ¿qué me preocupa de eso? Pues que estamos perdiendo esa visibilidad, ¿no? Estamos diciendo, bueno, si estás a favor de Trump, entonces eres malo, casi, ¿no? O sea, si eres hombre blanco de 60 años sin educación de college, eres malo. Pues no es así, ¿no? O eres hispano y votaste por Trump, eres malo. O eres afroamericano y votaste por Trump, pues eres doble malo, ¿no? Porque Trump habla mal de los afroamericanos. Pues no necesariamente. Hay gente del lado republicano que yo creo que hacen mucho bien. O sea, vaya, no hay que perder de vista que este país necesita a los dos partidos. O sea, imagínense solamente un partido demócrata, ¿no? O imagínense solamente un partido republicano. Y el otro es el cruce, Nuria. Yo estoy seguro que mucha gente en Texas va a votar por un senador republicano, pero por Biden. O viceversa, va a votar por Trump, pero le va a dar el visto bueno a un senador demócrata para que haga contrapeso en el Senado. Esos juegos me parece que también a veces no los alcanzamos a ver. Seguramente hay gente que sí, estudiosos y pósters que sí están viendo eso. Y me parece que ahí es donde se reduce un poco la brecha, ¿no? Me parece que ahí es donde vamos a ver que el día de la elección, y solamente para cerrar un tema de Mariana, que Mariana decía y explicaba muy bien, también hay un tema adicional que es el 70% de los que están saliendo hoy a votar anticipadamente se pronuncian demócratas, pero el 60% de los republicanos dice yo voy a votar el día de la elección, ¿no? Entonces el día de la elección vas a tener, vaya, si estos números están bien, pues vas a tener mucho más votos presenciales de los republicanos y entonces en las encuestas de salida, pues puede haber lo que sucedió con Bush y Al Gore, que los medios de repente a las 4 de la tarde los medios le daban la victoria a Al Gore. También te cambia un poco el juego de las últimas 3 horas o hasta 5 horas en ciertos estados de otro lado. Y vaya, sí, es una fórmula súper interesante. Es una fórmula increíble, ¿no? O sea, el mismo día yo creo que puede cambiar Florida. Claro. Hoy todo el mundo dice, ya no hay indecisos, todos están decididos. Yo creo que hay gente que sí puede cambiar de opinión el día según lo que esté viendo. Claro, y respecto a estas fórmulas, me gustaría escuchar que comenta Enrique y que comenta Mariana, me gustaría escucharte, Eric, saber, para entender un poco sobre tu visión de esta fórmula de que pues va a haber alguien que vote para presidente por Biden, pero para el Senado a un republicano, y cuál es tu visión un poco, pues sí, o sea, general y panorámica sobre estas nuevas fórmulas y el peso que van a tener, sobre todo en esto, pues al voto presidencial. Sí, Noria, yo quiero dar un poco de seguimiento a dos puntos que hicieron Enrique y Mariana. Uno que es importante que hizo Mariana y yo quiero destacar, normalmente pensamos en Estados Unidos sobre una jornada electoral. Yo pienso que este año es muy importante que pensamos desde la perspectiva de una semana electoral, porque unos estados, incluso hay diferencias entre estados, por ejemplo, los demócratas podrían tener una ventaja en los primeros conteos en estados como Arizona, Florida y Carolina del Norte, porque cuentan primero los votos que llegan por correo. Otros estados, por ejemplo, Virginia, cuentan y reporten primero los votos presenciales el día 3.
Entonces, incluso en la manera en que 50 diferentes estados con 50 sistemas diferentes electorales cuentan al voto, puedes tener una distorsión en que parece que en alguna hora del día 3 tiene la ventaja Biden y luego resulta que tiene la ventaja Trump o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta. Vivimos en un mundo en que todos estamos muy acostumbrados a tener la información hasta al segundo, ¿no? Tenerlo a la mano instantáneamente. Y este es un proceso que para su integridad puede requerir unos días de espera, de paciencia, y no creo que estamos en un ambiente en que los medios, incluso mi industria, estamos hechos para este tipo de suspenso y ni los mercados, ¿no? Entonces puede haber algo de caos que incluso podría ser más confuso por las declaraciones de los candidatos, cómo salen y cómo reaccionan a la noticia disponible la noche de la elección, el día después, la mañana después, ¿no? Yo pienso que también a tu pregunta, Nuria, un punto que destacó Enrique, que sí hay algunos votantes, alguna parte del electorado que vota por el partido. Yo creo que lo que están viendo, lo que está viendo la campaña de Biden es que por el desgasto de la gente con el estilo de Trump, no necesariamente toda su política, el recorte de los impuestos, la reforma fiscal, cosas así, que pueden estar a favor de eso. Pero ellos están apostando en que podrían ganar alguna buena parte del electorado independiente, incluso algunos republicanos que tal vez son republicanos por temas económicos o por temas de negocios o fiscales, pero que repudian al estilo de Trump en alguno de sus posicionamientos más agresivos o radicales, por ejemplo, en la inmigración o su manera de hablar de cosas de género, por ejemplo, las acusaciones pasadas y reportadas por los medios de su conducto personal. Entonces están apostando algo en por ser una pintura o por presentar una pintura de Biden como una persona decente, de que con las normas tal vez las normas de su comportamiento que estamos más acostumbrados a ver en la política, están apostando por eso, por un regreso a la normalidad y que algunos de los votantes, a pesar de acordar o a pesar de apoyar algunos puntos de la plataforma de republicano y del presidente Trump, tienen un desgasto con su estilo y con su manera impredecible de hacer las decisiones y conducir la política. Y justo me parece muy interesante lo que comentas sobre el balance de las ideas de los candidatos y digamos como su plan, ¿no? Muchas gracias por ese punto y me gustaría nada más hablar justo sobre los planes y las ideas de ambos candidatos y regresar justo al tema de las certezas de la relación México-Estados Unidos y me gustaría tomar el tema de la comunidad migrante. ¿Qué certezas tenemos de que gane quien gane? Me gustaría empezar contigo, Eric, sobre todo sobre las certezas de esta comunidad tan importante en Estados Unidos y que nos representa a nosotros. Sí, bueno, una cosa que sí sabemos es que el vicepresidente Biden, candidato Biden, quiere cambiar la política hacia los inmigrantes y también el tono en que el gobierno federal toca a ese tema, ¿no? Yo pienso que todavía gane quien gane va a tener un desafío grande en lo de la inmigración, ¿no? Porque todavía existen las presiones económicas desde América Central, por ejemplo, y incluso los desde México pueden ser más fuertes que anteriormente por la crisis económica que está sufriendo México con la recesión de este año. Ya vimos en las cifras
de este verano, que aunque la migración cayó mucho al principio de la pandemia, ha repuntado y que hay más mexicanos que anteriormente. Basado en algunos factores, por ejemplo, el cierre de las fronteras en algunos de los países centroamericanos, pero también por la crisis económica en México. Entonces, estas presiones van a seguir. Puede haber todavía más presiones porque si la gente percibe que Biden está dando una bienvenida más a los inmigrantes, podría causar que haya más presiones o más incentivo para que la gente, para pensar que van a tener un trato mejor que han tenido los últimos años en Estados Unidos. Entonces, en sí mismo podría causar tal vez un crecimiento en los intentos de cruzar en las llegadas y que hemos visto de crisis humanitaria en la frontera norte de México no se va a resolver de noche al día, A la ¿no? mañana, sí, Entonces claro. va a seguir siendo un fenómeno muy importante, un desafío muy importante para el gobierno estadounidense. Claro. Y justo retomando este tema, Enrique, me gustaría saber qué papel juega la comunidad migrante y el panorama que llegará para ellos, gane Trump o gane Biden, y lo que significa para ti. Mira, yo coincido con Eric. Para los demócratas tienen que ser muy cautelosos en no hacer promesas falsas, ¿no? Que después no se puedan cumplir. El propio Biden en el último debate dijo, en menos de 100 días en mi mandato le voy a dar un camino a la legalidad a 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, incluyendo pues ahí en esos 11 millones evidentemente a 4.9 millones de mexicanos, según el Pew Research, que viven hoy indocumentados en Estados Unidos, y entre ellos, pues 800,000 jóvenes Dreamers. Y bueno, pues a todos nos encantó escuchar eso, evidentemente. Sin embargo, pues se ha tratado de hacer por muchos años una reforma migratoria en los Estados Unidos y no se ha logrado. Y no se logra después, Nuria, porque pues campaña es una cosa y realidad es otra, ¿no? Es fácil decirlo en el debate, el vicepresidente Biden, voy a dar en 100 días, voy a dar este camino, pero luego incluso dentro de su mismo partido, algunos congresistas o senadores que traen presión de sus electores locales, pues ya no se ve tan fácil, ¿no? Y recordemos que los congresistas en Estados Unidos, digo, hoy pueden, el Congreso hoy puede cambiar, bueno, ya es demócrata, puede continuar demócrata, pues en 2 años se tienen que reelegir y 2 años es para una vida pública, política, es absolutamente nada. Para una reforma migratoria es nada. Entonces, creo que, vaya, por el lado de Trump, la expectativa creo que es lo que es. O sea, ya llevamos 4 años de ver lo que él ha hecho. Hace poquito salió un documento, a mí me encantó un documento de 3 economistas de Harvard, de Wharton y de aquí de Brookings, que solamente los días del Executive Order de Trump en el ban contra las H1Bs y contra las visas L1, las 500 empresas más importantes que contratan inmigrantes, Fortune 500 básicamente, perdieron $100 billones en el mercado, en el stock market, ¿no? Y vaya, eso es lo que vamos a seguir viendo, bans, vamos a seguir viendo cierto push, porque le ha funcionado. Evidentemente ha llegado, como decía Eric, ha llegado mucho menos gente porque hay un desincentivo a llegar, ¿no? Si el incentivo antes era entrar a los Estados Unidos y sé que voy a estar en Estados Unidos y el proceso que va a correr, lo voy a correr en Estados Unidos y en una de esas me dejan, hoy pues el remain en México, el que pases el proceso en México o en otras partes es un desincentivo. Entonces, vaya, en política migratoria creo que va a seguir siendo complejo. Creo que también no hay blancos y negros otra vez, o sea, no es brazos abiertos para todos, como tampoco no es puerta cerrada para todos. Es una administración de la migración, tanto de la gente que más lo necesita, como del talento que se necesita, como de quien lo merece, vaya, para eso existen un sistema en Estados Unidos pues legales para eso. Ojalá
y la palabra de Biden de cumplirse lo que las encuestas dicen, que él pudiera ganar la próxima semana. Ojalá y pudiera dar certidumbre a esos 11 millones, porque además esos 11 millones que viven hoy aquí, el 90% de ellos llevan, creo que el promedio son 12 años, o sea, viviendo en Estados Unidos. Entonces, en fin. Buenísimo. Pues Mariana, me gustaría que agregaras esto y me gustaría nada más también retomar un punto que dijo Enrique que creo que podría sumar a esta misma, como esta, digamos, a esta parte de la conversación, que es sobre también o sea, no solo sobre la comunidad migrante, sino también para los empresarios, tanto estadounidenses como mexicanos, o sea, ¿cuál es la certidumbre que le da que gane Biden o que gane Trump en estas elecciones? Pues mira, yo realmente creo que cualquiera de los dos candidatos, tanto Biden como Trump, nos presentan retos, pero también nos presentan oportunidades. Ciertamente AMLO le ha apostado a Trump y eso probablemente puede generar algún tipo de resentimiento entre algunos demócratas. Si gana Biden, sin duda, la relación regresará de la Casa Blanca al Departamento de Estado y será mucho más institucional. La retórica antimigrante, como dijeron ya mis colegas, seguro será mucho menos hostil, pero no necesariamente va a cambiar el fondo, es decir, las políticas COVID de refugiados que Trump implementó, no creo que cambien inmediatamente, aunque llegaran a ganar los demócratas. Tampoco creo que vayan a abrir los brazos a mayor migración cuando el país presenta hoy un desempleo sin precedentes. O sea, el electorado americano no va a estar abierto a recibir más gente cuando su propia gente está sufriendo como está sufriendo hoy. Lo que también es cierto es que un Biden y los demócratas van a regresar también a una manera de relacionarse con sus aliados de una manera mucho más cordial, van a buscar tratados multilaterales y ciertamente no nos van a amenazar con imponernos tarifas. Pero sin duda yo creo que lo que va a representar un gran reto para México, y creo que van a ser muy duros, es en materia de energía, ya que nuestras políticas nos están alejando muchísimo en energías limpias, además de que violan el TEMEC. Y los demócratas, incluso fueron los demócratas los que impusieron estas reglas energéticas en el TEMEC, pero están comprometidos con eso. Entonces, ahí yo creo que nos puede ir bastante mal. Por otro lado, Trump sin duda ha sido un contrapeso para AMLO. Pero lo que vimos, yo creo que tanto en la detención del general Cienfuegos, como en la carta de abogados, de la barra de abogados, como la carta de los congresistas y senadores al presidente Trump, lo que los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, realmente están preocupados es por el cambio de rumbo que México está tomando. Lo que les preocupa es que en México ya no nos están viendo como un socio confiable. Y esto yo creo que puede tener un gran impacto para la relación. Los empresarios, tanto en Estados Unidos como en México, lo único que están pidiendo es que regresemos a un país en donde las reglas se cumplan y se respete el Estado de Derecho. Solamente así vamos a poder traer inversión. O sea, en el fondo yo creo que tanto Trump como Biden, mientras México estemos tomando el camino que estamos tomando, rompiendo todos los contratos y creando tanta incertidumbre, en el fondo no importa quién gane, porque México, aunque el mundo está caminando tan rápido que aunque México se quede parado, nos estamos yendo en reversa, ¿me entiendes? Coincido contigo, y justo el tema de inversión, pues es algo que a mí particularmente me preocupa, y el tema energético, ¿no? O sea, como pues esta carta que mandaron los demócratas hace un par de semanas, y pues esta violación justo al TEMEC cuando apenas se logró firmar, pues sí, habla de mucha incertidumbre en este momento. Me gustaría invitar a todas las personas que están en el Zoom, que si nos quieren empezar a mandar las preguntas, para que se las hagamos llegar a los panelistas. Todas están abiertas para los tres y yo las voy a leer en un segundo y voy a digamos, poner una última pregunta previo a abrir, digamos, la mesa para que todos puedan preguntarles. En este tenor como un poco de las certezas de la relación México-Estados Unidos,
tanto necesaria como dependiente. ¿Hay alguna impresión que les gustaría mencionar para todos los internacionalistas y no internacionalistas que nos están escuchando? Pues me gustaría comenzar contigo, Enrique. A ver, yo un tema, lo comentó Mariana ahorita y siempre me he quedado con este tema porque sí se dice mucho que el presidente López Obrador le apostó a Trump y la verdad es que yo difiero un poquito, ¿no? No sé si la palabra es, no sé si no estoy de acuerdo con la palabra le apostó, o sea, ¿a qué nos referimos cuando le apostó, ¿no? A ver, estoy de acuerdo que hizo una visita muy controversial aquí a Washington en verano y que era muy controversial pues porque ya estaba la campaña presidencial, pero pues fue una visita, a mí me parece que le apostó más que a Trump, le apostó a que México no fuera otra vez la piñata de la elección como lo fue en el 2016. Me parece que ese era el juego del presidente López Obrador de decir es que tengo que ir a Washington, tenemos que hablar y hablar y hablar del USMCA, lo cual me parece que es bueno, porque como dice Mariana, tanto los demócratas como los republicanos lo cobijaron. Las cartas que hemos visto, tanto de las cadenas de suministro al principio de la pandemia como lo de energía últimamente, han estado republicanos y demócratas. No hay que olvidar que el propio Pentágono, el Departamento de Estado, empujó mucho a México a abrir ciertos sectores específicos durante la pandemia. Es decir, tampoco ha sido para el presidente López Obrador un paseo por el bosque, como dicen, ¿no? O sea, todo perfecto con Donald Trump. Me queda claro que a lo mejor ya le encontró el modo y que sería más fácil para él continuar con Trump que con un nuevo partido que a lo mejor no sabe qué esperar. Pero la verdad es que sí me parece que es injusto decir que le apostó. O sea, parece que a veces decimos, bueno, se las jugó por él. No creo, o sea, me cuesta pensar un poquito y digo, no lo digo tratando de debatir, Mariana, creo que a veces yo mismo lo dije en su momento, pues se está jugando las canicas por Trump, ¿no? No, la verdad es que yo creo que hay gente, espero más bien, incluso espero que haya gente del gabinete de AMLO que esté trabajando tanto con republicanos como demócratas, estos back channels, tanto los empresarios también juegan un rol importante, los think tanks, las universidades. Yo lo que esperaría es que de llegar un partido demócrata, sí me parece que va a ser más institucional la relación y eso creo que puede ser mucho mejor en el mediano y largo plazo, quizá no en el corto plazo, por todo lo que dices tú, Mariana. Es evidente que México en algunas cosas está yendo por el camino que Estados Unidos no quisiera que fuera. Y ahí van a apretar, evidentemente. Cambio climático es uno de ellos, el tema laboral, evidentemente, derechos humanos, seguridad, etcétera. Y bueno, pues creo que la mayoría de los mexicanos dirían, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos también esta presión también de fuera que nos ayuda a reflexionar hacia dónde estamos yendo. Ojalá esté en lo correcto. Ojalá y el presidente López Obrador no le haya apostado a Trump, porque entonces sí, pues hubiera sido un rompimiento con los demócratas. Me ha tocado Nuria, platicar. si me permites nada más Sí, responderle, claro. Enrique. Además me encanta debatir, o sea que no me importa nada. No, pues dale. A lo que me refería al decir que AMLO le apostó a Trump, me remonto un poco a la elección pasada. O sea, si te acuerdas, cuando bueno, primero fue México le apostó a Trump, cuando Enrique Peña Nieto invitó a Trump y no se acercaron a la campaña de Hillary Clinton. Ahí los demócratas, ¿sabes? Como que sí les sorprendió que, o sea, lo tradicional es invitar a los dos al mismo tiempo y ya dependiendo quién te conteste, pues ya las circunstancias se dan, ¿no? Pero tú no invitas a uno antes que al otro, ¿no? Entonces, esa fue como una apuesta que hizo México en su momento y bueno, nos salió
cómo nos salió. Bueno, Y le costó el trabajo al canciller le en ese costó momento. el trabajo al canciller, exacto. Y luego ahorita, o sea, también coincido totalmente contigo, o sea, AMLO la tuvo muy difícil, o sea, no hay duda que cuando nos pusieron la amenaza, primero de imponernos las tarifas, segundo de salirse del tratado, si no cerrábamos la frontera, o sea, lo acorralaron. Hay muchísimos expertos que te dicen que lo hizo mal, que lo hizo bien. No importa, la cosa es que estamos donde estamos, ¿no? Y haber ido a la cena esta, que fue realmente su primer viaje, yo creo que México, cuando tu socio comercial más importante resulta que es el país más importante del mundo, definitivamente tienes que ir a visitarlo y sobre todo si te invitan a una cena en la Casa Blanca. Que le apostó ante los demócratas es, o sea, la información que escuchas es que no se están acercando tanto o no se acercaron ni hicieron lazos con los demócratas, sino que realmente se enfocaron en esa relación personal más que institucional. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Y justo retomando este tema, me gustaría, Eric, abrir un espacio para hablar un poco de la figura de los medios de comunicación en momentos clave como estos, ¿no? O sea, tú como responsable, pues digamos, ¿cómo han influido en esta elección? Y pues tanto de candidato a candidato y en la relación bilateral México-Estados Unidos. Sí, una cosa que quiero mencionar primero es que dando un poco de seguimiento sobre esta idea de la relación potencial entre el presidente López Obrador, el gobierno mexicano y los demócratas a ganar Biden, yo pienso que una cosa para tener en cuenta es que Biden es alguien con mucha experiencia en América Latina en general y específicamente en México, que él en su portafolio cuando fue vicepresidente fue un poco de manejar estas relaciones con esos países. Visitó 16 veces América Latina cuando era vicepresidente, comparado con Trump, que solo ha visitado una vez a la región, que fue el G20 en Argentina al finales de 2018. Nunca visitó a México como presidente, obviamente visitó como candidato, pero algunos de las cosas que importa, por ejemplo, Biden, puede coincidir tal vez con las prioridades de la administración López Obrador. Sabemos que Biden ha sugerido, parte de su plataforma es gastar $4,000 millones en el Triángulo Norte de América Central durante 4 años de un primer mandato. Y que eso es una región en que ha enfocado mucho tiempo, mucha atención la administración actual de México, y podrían tal vez coincidir en los intereses ahí. También es alguien quien conoce bien algunos de los líderes de esa región, por ejemplo, conoce a Juan Orlando Hernández, ha ido algunas veces para ese triángulo para intentar solucionar sus problemas. Entonces, es un lugar donde puede haber algo de atención. Pero la otra cosa es también para poner todo en el contexto. Las prioridades para una presidencia de Biden van a ser arreglar a la economía, recuperar la economía estadounidense, solucionar a la pandemia, empujar la vacuna. Entonces, el enfoque que ha tenido México en estos 4 años pasados, por el bien o por lo mal, yo pienso que vamos a regresar a una relación un poco más histórica y normal, de que México es parte de las relaciones importantes internacionales, pero ni siquiera serían los primeros 10 temas para el presidente Biden, que obviamente es de la renegociación del Telecán fue algo muy importante para el presidente Trump, y también el tema de la inmigración. Respecto a los medios, yo pienso que es muy interesante lo que hemos visto, ¿no? Porque tanto el presidente Trump como el presidente AMLO son líderes como un estilo muy personal que buscan conectar con la gente a través de su Twitter o a través de sus mañaneras, y también quienes han atacado mucho a la prensa, ¿no? Yo no recuerdo un presidente en Estados Unidos que ha atacado tanto a los reporteros en lo personal y una manera muy particular como el presidente Trump.
este tema de esta idea de las noticias falsas, de fake news, es algo que ha crecido muchísimo durante su gestión. Entonces va a ser interesante ver cómo, cómo se desempeña o cómo desarrolla una relación entre la prensa y una presidencia de Joe Biden si llega a ser, ¿no? Pero yo pienso que también ese es algo que ha impactado mucho en México, ese estilo de atacar y desacreditar descreditar a la prensa, justamente por el peligro que corre la prensa en México. Sabemos que es el país número 1 en el mundo para las muertes de periodistas, para los homicidios, los ataques, más que cualquier otro país que llamamos fuera de alguna guerra oficial, ¿no? Y que es un desafío grande que tiene que enfrentar México y yo creo que el gobierno. ¿Cómo criticar información que piensan que no es correcta, pero también proteger a esos periodistas que desempeñan y desarrollan su trabajo de manera muy importante, pero que también corren mucho riesgo en sus comunidades, particularmente los locales? Y por lo general, las personas como yo, quienes han sido corresponsales de algún medio extranjero en México, enfrentamos menos ataques o menos amenazas que los periodistas mexicanos haciendo su trabajo diario, ¿no? Entonces yo pienso que es algo que se tiene que ver en los dos países, cómo protegemos la prensa en contra de los ataques que hemos visto, pero particularmente los ataques físicos en México. Claro. Pues muchas gracias por mencionar este punto. Creo que es fundamental para la crisis justo de libertad de expresión que se vive en México y ojalá algún día lleguemos a un país en donde ser periodista y tener libertad de expresión no conlleve, pues digamos, a la vulnerabilidad de tu vida, ¿no? Pues me gustaría, muchas gracias por esto, Eric. Me gustaría ahora sí abrir la mesa a las dos preguntas que ya nos hicieron llegar. La primera es de un espectador anónimo y dice, bueno, si les parece bien a los tres panelistas, quien quiera tomar la palabra, ahora sí que, pues, adelante, la voy a leer. ¿Existe la posibilidad de que quien gane la presidencia en Estados Unidos tome a México como política doméstica? Si gana Biden, ¿presionará a México para seguir una agenda de energías limpias o tomará una postura amenazante como lo ha hecho Trump si no se cumple? No sé quién quiera tomar esta primera pregunta. A ver, si quieren, yo empiezo. Y retomando un punto el que decía Eric, Joe Biden tiene una claridad, me parece, sobre Latinoamérica de muchos años en el Senado, de mucha gente que ha trabajado con él y obviamente de su vicepresidencia con Barack Obama. Hacia México, recordemos que él lideraba un grupo de trabajo que se llamaba el High Level Economic Dialogue. Lo encabezaba él, tenía sesiones pues cada 6 meses con los gabinetes, tanto de Estados Unidos como de México. Me parece que tiene bastante claridad y eso pues me parece que le va a dar mucha institucionalidad. Ahora, dicho eso, no quiere decir que va a ser una prioridad. Hoy no lo es, al menos en la campaña, México no es una prioridad, Latinoamérica en general no es una prioridad, y creo que ahí surge una oportunidad para México bastante importante. Y voy a hablar de dos oportunidades que al menos yo veo ante una posible transición en los Estados Unidos, una nueva administración encabezada por Joe Biden y por Kamala Harris, ¿no? Porque hay que también pues, ver que la vicepresidenta va a jugar un rol súper importante y más con un presidente de 78 años en donde él mismo ha dicho, yo le quiero abrir la puerta a la nueva generación demócrata y muy probablemente él no se reelegiría 4 años después, por lo cual ese hecho per se pues, le daría mucho peso a Kamala Harris. La primera es que van a buscar inmediatamente un reposicionamiento de Estados Unidos en el liderazgo global, ¿no? En materia de seguridad, de cambio climático, porque los demócratas están convencidos de que Donald Trump ha tirado a la basura el liderazgo que Estados Unidos llevaba a nivel global. Para generar ese liderazgo necesitas aliados, ¿no? O
sea, no hay forma de que Estados Unidos lo haga solo. Para poner puestos aquí y allá, para generar planes de trabajo en diferentes instancias internacionales, México podría ser, si lo decide el gobierno mexicano, podría ser un aliado de Joe Biden en generar un nuevo liderazgo global para Estados Unidos y en apoyarlos, digamos. Va a haber muchos países que van a querer sumarse rápidamente a la estrategia Biden para lograr un nuevo posicionamiento o liderazgo global. México va a tener que decidir si va o no va, ¿no? Con Joe Biden, como fuimos o no fuimos en el tema de Venezuela con Donald Trump, ¿no? Esas van a ser decisiones difíciles. A ver, nos sumamos a la posición de Estados Unidos frente a un tema de seguridad en la ONU, nos sumamos a Estados Unidos en una decisión ante Venezuela, nos sumamos a Estados Unidos en una decisión cambio climático contra China, nos sumamos con Estados Unidos. Esas decisiones creo que las tendríamos que estar pensando ya. O sea, el gobierno de México lo debería estar pensando ya. El segundo, que va un poco a la par de eso, pero es específicamente en la relocalización de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos ya hoy está haciendo planes a través de su Exim Bank, a través del DFC, a través del Departamento de Estado, de cómo va a relocalizar algunas industrias porque ya no confía en Asia, ya no confía en algunos países europeos o porque simplemente no confía en las distancias. Tiene que ser unas cadenas de suministro muy locales que nos permitan minimizar los riesgos que pueden traer una nueva pandemia o cualquier otro tema o cualquier otra crisis. Ahí, si México no se sube al barco con Estados Unidos y generamos un plan realmente de Norteamérica, de relocalización para traer inversión, generar mayores cadenas de suministro, esa ventana de oportunidad va a durar 2 o 3 años y si no nos subimos va a ser una pérdida histórica, ¿no? Ahí es donde yo veo que el juego de México puede ser bastante institucional y positiva en la relación México-Estados Unidos. Buenísimo. Me gustaría ahora leer la siguiente pregunta. Es de Charles Duverger y dice, ¿cómo afectarían los resultados de las elecciones a la política migratoria con nuestra frontera sur y particularmente en materia de asilo y refugio? Eric, Mariana. Bueno, una cosa que hemos visto es que en esta administración actual ha negado en muchísimos casos a muchos países el estatus de asiliado, ¿no? Por ejemplo, de gente de El Salvador, las protecciones y diferentes programas, TPS, a diferentes países del mundo. Entonces, yo pienso que podemos ver algún tipo de restablecimiento de esas políticas históricas de Estados Unidos para dar una mejor bienvenida a los refugiados del mundo y tal vez más empatía en la política migratoria. En lo específico de lo que podemos esperar, yo no tengo tanta certeza. Tal vez Mariana o Enrique ha estudiado más el tema, pero yo pienso que es más bien no tanto a negar esos intentos de asilo que hemos visto como la política normal durante la administración Trump. Yo nada más para agregar a lo que decía Eric, yo coincido con Eric, o sea, yo creo que inmediatamente una administración del presidente Biden no vaya a hacer cambios fundamentales en la política de refugiados. Tradicionalmente Estados Unidos recibía como 118,000 refugiados al año, ahorita estamos en 18,000. O sea, realmente no solamente han sido las políticas de Trump, pero también por el COVID, Estados Unidos está recibiendo un número bajísimo. Además de que México le está ayudando, ¿no? Pongo entre comillas, a recibir a mucha gente que no está llegando a Estados Unidos. Entonces, sin duda, incluso lo dijo el vicepresidente Biden, si él llegara a ser presidente, va a destinar $4 billones a la región de Centroamérica, un poco como regresando a las políticas de Obama de tratar de ayudar
a crear unas mejores condiciones para que la gente no tenga que emigrar, ¿no? ¿Qué tan exitosos han sido esos programas? Habrá que ver. Y qué tanto van a poder disminuir de esa manera las condiciones de migración de esos países que no necesariamente son solamente económicas, ¿no? La gente también está migrando por razones de violencia, por razones de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, logrará una política como la que tuvo Obama, controlar, no sabemos realmente, pero lo que sí me queda claro es ahorita en el COVID y ante un escenario como el que estamos viendo, en donde no solamente los republicanos tuvieron una política tan anti-migrante, pero el mandato de Donald Trump en el 2016 fue disminuir la migración a ese país. Podemos decir que nos gustó, que no nos gustó, que sus formas fueron horribles, etcétera. Pero el electorado ahorita en Estados Unidos, además por las presiones económicas que van a tener, yo no creo que vayan a ser muy, muy abiertos a cambiar radicalmente o a abrir radicalmente su política migratoria. Y la de refugiados, yo creo que sí, tradicionalmente Estados Unidos ha sido un país que le da la bienvenida a todos aquellos que están en problemas, por lo cual creo que vamos a regresar a una política de refugiados más tradicional, pero ahorita con el COVID yo creo que se va a presentar unos riesgos de aumentar esas cifras, ¿no? Claro. Sí, justo coincido contigo, Mariana, con el tema de regresar a una cooperación, un multilateralismo por parte de un gobierno justo demócrata y también a un nuevo framework mucho más institucional. Y bueno, como ya nos estamos acercando a la recta final, me gustaría ahora sí llegar a las conclusiones de cada uno y pues me gustaría comenzar contigo, Enrique, ¿con qué nos quedamos? A ver, pues nos quedamos en la parte electoral. Vaya, creo que nos quedamos un poco en las mismas. Hay que ver el martes a cómo llegamos, pero pues está dando una votación sorprendente en Estados Unidos y creo que si algo me ha quedado un poquito, digamos, mal sabor de boca de todo esto es, creo que al menos en México siempre tuvimos o tenemos todavía Estados Unidos como pues, país demócrata por excelencia, ¿no? Y creo que esta campaña ha dejado de ver muchas flaws, ¿no? Muchas eh, eh, inequidades, muchas cosas que suceden en campo, en cada estado, las diferentes regulaciones. Si bien ya sabíamos que el colegio electoral a lo mejor pues no era perfecto, creo que esta campaña sí dejó un poco mal parado a Estados Unidos en cuanto al sistema democrático, ¿no? Al menos así lo siento yo. Me parece que afuera, un poco afuera de Estados Unidos, hay esa crítica. Creo que Estados Unidos va a tener que hacer mucho también por su sistema electoral. Les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, hoy la mayoría de los estados en los Estados Unidos, las elecciones son administradas por el secretario de Estado del propio estado. O sea, imagínense ustedes en México que el secretario de Estado del gobernador de Coahuila fuera el encargado de las elecciones de Coahuila. O sea, sería algo así como para volarnos la cabeza, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es el día a día, ¿no? Y bueno, funcionan las cosas, pero creo que esta campaña nos ha dejado un poquito más de dudas, ¿no? Cada vez más. Y por el lado de la relación México-Estados Unidos, me parece que si aprovechamos las oportunidades que están ahí, la relación va a ser buena y va a ser de muchos frutos. Sí, yo también coincido contigo, Enrique. Aunque cerramos, Eric, ¿qué jornada te espera el próximo martes? Cuéntanos, una conclusión un poco breve, porque tenemos un poco el tiempo. Sí, es la ola azul que algunos esperan. Yo pienso que podría ser un día en que tenemos resultados pronto y resultados tal vez contundentes antes que, no sé, la madrugada o antes que en una hora normal
para las elecciones estadounidenses. Si de no ser así, yo pienso que todos tenemos que estar preparados para unos días de muchas noticias, mucha incertidumbre, mucho suspenso, y que todos tenemos que tener paciencia con ese proceso. Complicado tanto por la manera sin precedente de la elección, ¿no? Con una pandemia, con tantos votos fuera del proceso normal. Entonces yo pienso que todos tienen que abrochar al cinturón y estar como bien preparados para que sea una montaña rusa para los días 3 hasta quién sabe, ¿no? Pero yo creo que sí hay una posibilidad de que repite algún proceso tal vez similar, parecido a lo del año 2000, pero con la retórica todavía de un nivel de volumen más alto, y todos tenemos que estar preparados para esa alta posibilidad. Coincido. Y bueno, cerramos contigo, Mariana. Digamos, ¿con qué concluyes este conversatorio? Bueno, yo voy a concluir con una nota más positiva. Creo que si nos retiramos un poquito y en lugar de ver los detalles y todos el día a día, lo que también podemos ver es que Estados Unidos no es una muestra de que su democracia sí sirve. O sea, eligen a un presidente y el electorado tiene la oportunidad de castigarlo y de cambiarlo. Puede ser que se van de un extremo al otro, o sea, de un Trump a lo mejor nos vamos a ir a una ola azul, pero en las elecciones del 2022 es muy probablemente que si se pierde el Senado ahorita, que regrese el Senado republicano para generar un contrapeso. O sea, para mí, o sea, los Founding Fathers realmente crearon un sistema que, aunque se tropiezan en el camino, acaban haciendo lo correcto. O sea, pasamos de un presidente que se fue a un extremo y ahorita a lo mejor nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Y se corrige. Sí, coincido. La verdad es que sí, está muy bien pensado justo el tema de checks and balances, el tema de transparencia en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarme esta noche. Le voy a ceder la palabra a Jorge y bueno, agradezco a todos los que se conectaron, al PJ Comexi por invitarme a moderar. Y bueno, te cedo la palabra, Jorge. Hombre, Nuria, pues muchísimas gracias. Simplemente un mensaje final de cierre. Gracias de verdad a Mariana, a Enrique y por supuesto a Eric por acompañarnos. Creo que fue un balance muy oportuno, muy preciso de las tendencias que actualmente ya están marcando y seguramente definirán el futuro político de Estados Unidos y en consecuencia de la relación con México y Estados Unidos. Y por el otro lado, pues toda la incertidumbre que rodea las elecciones y que sin duda pues marcarán el paso de lo que viene. Creo que es importante que desde el PJ Comexi sigamos esta conversación, esta discusión y sobre todo pues sigamos sumando con aliados como ustedes para poder profundizar en estos temas y acercar a las voces jóvenes en torno a estos temas que son de la mayor relevancia. Nuevamente, muchísimas gracias, Nuria, excepcional, y bueno, pues nos vemos en el próximo encuentro de US Mexico Insight y esperamos seguir contando con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias a todos. Chao.